En este segundo bloque de los saberes del pueblo vamos a entrevistar a un viejo conocido de la casa, un político podríamos decir, pero también abogado. Tuvo cierta connotación pública ahora porque estuvo representando a una serie de afectados por los créditos UBA. Hoy lo tenemos como invitado a José López, a José Bernardo Díaz, abogado, maestrando en gestión pública. ¿Cómo está, José? Hola, ¿qué tal? Buen día, Claudio. ¿Cómo te va? Pero bien. Gracias por la invitación. El tema que íbamos a tratar hoy, como decimos, créditos UBA, es un tema que solemos tratar acá y que estuvimos, por ejemplo, en la semana pasada. Relación tiene de alguna manera con lo que estuvimos hablando la semana pasada. Lo habíamos entrevistado a Mariano Antón, que está trabajando en la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad, y terminamos la charla que iba para hacia un lado, terminó básicamente hablando, no digamos de urbanismo, porque no somos arquitectos, pero sí de la manera en que se va construyendo la ciudad, pero también un tema que siempre suele ser un tema de atención, por lo menos de la Defensoría del Pueblo, que son los problemas estructurales de la ciudad, y básicamente son lo que se llama el hábitat. Y el hábitat entendido, o por lo menos como lo entendemos nosotros, como el lugar donde se concretizan un montón de derechos. O sea, los derechos humanos, entre ellos los derechos económicos, sociales y culturales, se concretizan en un espacio. Ese espacio casi siempre va a ser urbano. Siempre decimos que la Argentina tiene unos niveles de urbanización muy altos, pero que ya el mundo está convergiendo, que se calcula la ONU, Hábitat de la ONU calcula que para el 2050 más de un 80% de la población va a vivir en zonas urbanas, lo que genera un montón de desafíos de infraestructura, entre ellos la creación del suelo urbano. Del suelo urbano, y más que nada una ciudad de Posadas que tiene, en estos últimos 10, 15 años, muchísimas transformaciones, que la está convirtiendo en una ciudad de referencia a nivel regional, pero que también ese crecimiento no siempre va acompañado, porque algo que es característico por ahí de los países desarrollados, nosotros estamos en un contexto de un país desarrollado, es que los servicios no llegan, y si los servicios llegan de mala calidad. Y respecto al servicio, ayer estuvimos hablando, por ejemplo, también con Carlos Botex, respecto del tema o de ese cuello de botella que es la economía argentina, que respecto al costo de los servicios y los servicios, el nivel de servicios que tienen los habitantes de la Argentina. En ese contexto de una economía con serias distorsiones, una de las características que se suelen decir es que la economía argentina, o por ejemplo la inexistencia en la economía argentina de créditos hipotecarios, algo que para la clase media en cualquier parte del mundo termina siendo el acceso a la vivienda a través del crédito hipotecario, a través del sistema financiero, que actualmente en la Argentina es inexistente. La última vez que salieron unas publicaciones respecto de cuánto era el nivel de ingresos que tenía que tener una familia, o sea, estamos hablando de una pareja, superaba los 800.000 pesos. Más o menos como para que un banco te pudiera otorgar un crédito con una garantía hipotecaria en el cual vos puedas comprar o construir o reformar. Hoy por hoy, a la clase media, si no hereda, si no tiene ahorros, lo que le queda es, en el caso de Posadas, es ir hacia la vivienda pública, por ejemplo, los programas de ese bache, digamos, de alguna manera, se hace cargo el Estado cubriendo con, por ejemplo, la construcción de barrios de IPROA, que significan un avance, pero que también tiene sus límites respecto de lo que es la trama urbana, porque también la trama urbana la va rompiendo. Nosotros estuvimos en unas charlas anteriores hablando, en el cual muchas veces, no solamente acá en Posadas, sino también en el interior, muchas veces se arman barrios y como hay una necesidad de colocarle servicios, se colocan servicios, pero a veces muchos están desconectados de la trama urbana de cada pueblo, lo que va rompiendo de alguna manera cualquier planificación que se pueda hacer. Y esos yo creo que son los desafíos que por ahí tiene la provincia hacia adelante, es justamente un ordenamiento territorial. Y ese ordenamiento territorial también implica un ordenamiento de la ocupación del espacio urbano. Porque después suceden cosas como por ejemplo las que sucedieron ayer. Ayer tuvimos un temporal
esta vez no hubo anegamiento e inundaciones como hubo, porque hubo obras en la ciudad. Por ejemplo, solía haber muchos problemas en el arroyo de la Chancha, pero hubo una inversión. Lo mismo pasó en el arroyo Itá, que también hubo mucha inversión estatal necesaria, pero porque eran la vera de los arroyos, se habían ocupado por falta de planeamiento de muchísimos años atrás, se habían ocupado. Entonces, todo converge en de alguna manera cómo se ordena el territorio. Eso es obviamente, en principio, una competencia municipal, pero excede muchas veces al municipio porque hay otras competencias de otros niveles estatales concurrentes, como puede ser la provincia, como puede ser la nación. Muchas veces muchos de esos fondos para estas obras públicas y de expansión de servicios se necesitan de fondos que en realidad son préstamos internacionales que el Estado Nacional los va aplicando en diversos puntos del país. En ese contexto que estamos hablando, en el 2015, durante la administración de Macri, surgió una posibilidad de cubrir ese vacío o ese nicho de mercado que existía, que era los créditos hipotecarios para vivienda única y domiciliaria. Estuvimos hablando que la clase media tiene dos posibilidades: o construyen la casa de los padres, o se anotan en IPROA, o eventualmente los que tuvieron más suerte pudieron acceder a los créditos Procrear que se dieron durante la administración de Cristina Kirchner. El crédito Procrear fueron suspendidos, ni siquiera se entregaron. En el caso de Posadas, ni también Mini, las casas no se entregaron durante los 4 años que duró la administración de Macri, y se volcó, digamos, a la creación de un instrumento financiero que fueron los créditos UBA. Hubo muchísimos interesados que se largaron y apostaron por esos créditos. Inclusive hubo un candidato, un economista radical y candidato a diputado nacional, Martín Tetaz, inclusive salió a hacer publicidad respecto de la bondad de este instrumento financiero, que era una hipoteca, pero que estaba atada, que tiene una particularidad, y el invitado me va a corregir ahora, que tenía la particularidad de que el monto mensual que tenían que pagar de la cuota se encontraba, mejor dicho, atado, indexado, aclaración al pie, la aún vigente ley de convertibilidad en algunos puntos prohíbe la indexación de contratos. Quizás esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, todavía no se llegó a una hiperinflación en este contexto inflacionario que estamos viviendo. Entonces, este crédito UBA, el tomador iba a un banco, comprobaba que tenía ciertos ingresos fijos, recibía el crédito, podía adquirir la casa, pero el monto mensual de su cuota estaba atado al índice, estaba indexado. ¿Qué índice era? El CER, Coeficiente de Estabilización de Referencia, un índice que se creó en enero del 2002 para la especificación de los créditos, cuando se hizo la especificación de la salida que hizo Duhalde de la crisis del 2001. Este índice CER está atado a otro índice que es el que todos conocemos y lo sufrimos mes a mes, que es el IPC, que es el índice de precio al consumidor. Entonces, en definitiva, el que contrataba ese préstamo con un banco, su cuota iba a ir avanzando mes a mes, se iba a ir actualizando de acuerdo al índice que el Banco Central del CER, que estaba atado a la inflación, lo iba a ir actualizando. Durante esto coincidió de alguna manera con lo que muchos conocen como la primavera macrista, que fueron unos pocos meses en el que entraron, mediante deuda, una cierta actividad y ciertos fondos frescos que la Argentina, que estaban desendeudada, se comenzó a endeudar. Si uno ve una serie estadística entre el salario promedio dólar blue con el índice, con el costo de vida, había una diferencia importante a favor de los salarios. Salarios reales que habían quedado muy altos desde la administración kirchnerista. Esto llegó a converger, al transcurso del tiempo comenzó a avanzar, la inflación comenzó a avanzar, el salario real comenzó a perder poder adquisitivo, y muchas de estas familias que habían tomado estos préstamos vieron
que los sueldos no avanzaban al ritmo de la inflación, por lo tanto la cuota sí avanzaba al ritmo de la inflación y cada vez tenían que poner más plata de su bolsillo para poder pagar la cuota y comenzaban a restringirse, comenzaban a tratar de dejar de consumir en otras cosas, siempre para tratar de mantener la cuota al día y no perder la casa. Y acá hay un punto interesante porque parecería ser que al contratar con el banco, en realidad lo que uno no debía, o lo que nosotros consideramos que era un crédito hipotecario, vos tenés la hipoteca, se ejecuta la hipoteca y se terminó la historia, no. Lo que el deudor tenía pareciera ser una particularidad en el que en realidad el deudor le debía al banco créditos UVA, una determinada cantidad de créditos UVA. No había posibilidad de ningún tipo de rescate entregando la vivienda o ejecutando la vivienda, sino que era más que un crédito real, digamos, tenía una garantía de un bien, sino que era casi como un crédito personal. Lo que llevó a la desesperación a un montón de familias. Dijimos que son 90.000 en el país, hay 90.000 familias afectadas por esto, alrededor de 1.000 en la provincia de Misiones, por datos que tenemos, muchos endeudados con bancos nacionales, con el Banco Nación, y que se llevó, y que fue un tópico en la campaña del 2019, en la que gana Alberto Fernández, y la que ya en ese momento Alberto Fernández había dicho en plena campaña que iba a haber que una revisión de estos créditos UVA para después desdecirse diciendo que era una cuestión entre privados y que entre privados se tenían que arreglar y que el Estado no iba a tener ningún tipo de intervención. La situación seguía complicada para las familias que mes a mes tenían que destinar cada vez más dinero para pagar la cuota. Siguió durante toda la administración de Alberto Fernández, hubo algunos intentos judiciales, hubo iniciativas legislativas, inclusive era una, en la cual hubo primero un congelamiento, lo que significó un alivio, congelamiento de la cuota, lo que significó un alivio momentáneo y transitorio a las familias. Luego otras iniciativas legislativas en las cuales fueron ese índice sobre el cual se actualizaba, se trató de que fuera por un mix entre otro índice que es la variación de los salarios, pero de trabajadores registrados, en un país de alta informalidad, solamente va a ser referencia para muy poca gente, y con justamente el índice de vivienda, que era cuánto iba aumentando el metro cuadrado para construir en la República Argentina, pero seguía sin ser una solución, porque tiene ese problema de origen en el cual parecería ser que en realidad el deudor lo que contrató es casi un préstamo personal, y si uno se pone a pensar prácticamente, el deudor de un crédito UVA es casi un siervo de la gleba, porque queda atado con un crédito personal por más que pueda eventualmente vender la casa, que al banco parecería ser que no le interesa que hagan lo que hagan. Se le debe tantos UVA y tantos UVA hay que pagar. Hecha esta presentación más o menos para poner en contexto, entre las iniciativas particulares para tratar, que es un tema importantísimo para hacer un abordaje del derecho al consumidor, desde las nuevas posibilidades de nuevos procesos, como por ejemplo son las demandas colectivas, se puede hacer un abordaje, y entre las iniciativas particulares, digamos, no estatales, tanto legislativas como el Poder Ejecutivo, muchos deudores sí lograron hacer algo y tratar de llevar a la justicia para que la justicia sea la que dirima sobre justamente la justicia o no, o la procedencia o no de los términos en los cuales este contrato, en el cual hay una posición completamente asimétrica, porque el usuario del sistema financiero, digamos, el deudor, obviamente no tiene ni el poder, ni la estructura, ni la plata que sí tienen los bancos, pero por lo menos puede obtener ir a la justicia. De eso es lo que vamos a hablar. Para eso lo trajimos a José Díaz, y José nos va a contar cuál es su experiencia con esto y cuál fue la manera en que abordó
el problema. José, te escuchamos. Bueno, Claudio, mirá, muy buena la introducción para estar un poquito en tema. Antes que nada, como nombrabas hoy el tema de la Constitución Nacional, a veces las personas de a pie, como le llamo yo, el ciudadano, considera que la Constitución es algo inalcanzable, que está lejos de la vida cotidiana de ellos. Y el acceso a la vivienda digna está plasmada en la Constitución Nacional y a su vez en diversos pactos que suscribió la Argentina que tienen la misma jerarquía. Ahora, por lo general, uno considera que el acceso a la vivienda, bueno, es para los sectores bajos o medio bajos, donde el Estado tiene que subsidiar y darle la alternativa a la vivienda. Pero esto no es así. El acceso a la vivienda digna, que en realidad, como vos decías, la ONU lo tiene implementado como un hábitat, que es un término mucho más amplio, que no significa solamente un techo, sino que tiene que tener el acceso a los servicios, tiene que tener una infraestructura, es mucho más amplio. También tiene que ser para los sectores medios, que como bien decías, la única forma hoy en día de acceder a una vivienda propia es a través de un crédito. Esto como primera medida que está el respaldo constitucional. Segunda cuestión fundamental es que el usuario de los bancos tiene el estatus de consumidor, y el estatus de consumidor a través de la reforma de la Constitución en el artículo 42 tiene jerarquía constitucional. Y hoy se ha dado que el consumidor tiene un plexo normativo que lo respalda, es un nuevo sujeto jurídico que va a estar dado por esta Constitución, por este artículo 42, por la Ley de Defensa del Consumidor y por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Más allá de lo que haya firmado por escrito en el contrato. Y ese es el punto. Ahí, todo este plexo normativo, todo este conjunto de normas que respaldan al consumidor, es una suerte de parangón con el derecho laboral. Va más allá de lo que firman las partes porque no hay una relación simétrica. Es de orden público. Es de orden público, hay diferentes cláusulas que son de orden público. ¿Por qué? Porque como vos decías, la relación es asimétrica. Vos tenés David y Goliat. O sea, no es lo mismo un ciudadano que va a firmar un contrato con un banco. La realidad indica que hay una relación totalmente despareja y desigual. Dicho lo cual, cuando surgen los créditos UBA, en la época del gobierno de Macri, se anunciaron con bombos y platillos, copiando el modelo chileno. La inflación no estaba desmadrada, como después se desmadra durante el gobierno de Macri. Entonces, sale todo el Estado, con sus diferentes órganos, a fagocitar y a promocionar los créditos UBA. Es más, fíjate vos esto. El Banco Central publica un spot publicitario. Banco Central de la República Argentina, que es el máximo organismo financiero que rige los destinos de todos los bancos, saca un spot diciendo que la gente se quede tranquila al tomar el crédito que va a estar atado a la inflación, porque la inflación no va a superar los 2 dígitos. Esto está en YouTube, está el spot del Banco Central donde le da a los consumidores esa tranquilidad. Casi un esquema Ponzi estamos hablando, casi una estafa. No, es una cosa. Entonces, vos, ciudadano, decís la pucha, yo quiero acceder a la vivienda, el Banco Central me está respaldando, el propio gobierno me está respaldando, tomo el crédito. Ahora bien, ¿qué pasó? En la gran mayoría o en la totalidad de los casos, y acá viene la cuestión del derecho al consumidor, cuando vos vas a firmar, yo soy tomador de un crédito UBA, aclaro. Cuando vos vas al banco, cuando pasaste el proceso que te tienen que tomar la relación cuota-ingreso, que la relación cuota-ingreso en ese momento, si vos ibas a un esquema tradicional, te prestaban para hacerte el muro con cualquier banco. Con este esquema te prestaban un poco más de plata como para poder desarrollar, en este caso, construir la casa o adquirir una vivienda o un departamento usado. Vos te sentás, una vez que pasaste el proceso de que te examinan los ingresos, se te acalambra la mano de la cantidad de cosas que vos firmás, formularios y formularios y formularios. Entonces acá viene el punto, que es que si vos siendo abogado no lo leíste, imagínate un entonces, tipo que es un comerciante que o el maestro dejó de trabajar, o uno que trabaja cerró el negocio 1 hora para ir al banco y tiene que volver rápido. Entonces,
Y acá viene el punto que se enlaza con los derechos del consumidor. Hay algo que son los contratos de adhesión. Para que la gente entienda, los contratos de adhesión son contratos predeterminados que una de las partes te da un formulario tipo y te dice firma. Vos no tenés posibilidad de negociar ninguna cláusula. O firmás o te levantás y te vas. Eso es un contrato de adhesión. Todos los contratos bancarios, UVA, con más menos, después hablamos de la cuestión judicial, con algunas perlitas de algunos de los bancos, son exactamente lo mismo. Y acá viene el derecho al consumidor. Por un lado ya es un contrato de adhesión, o sea, está totalmente desbalanceado, vos no tenés posibilidad de cuestionar ninguna cláusula. Segundo, te hacen firmar el contrato, te ponen una cláusula predeterminada, pero no te explican el sistema. A nadie le explicaron el sistema UVA, qué significaba contraer un crédito UVA. Y ahí viene de nuevo la cuestión del derecho al consumidor, que es el derecho a la información. Pero con los bancos hay una particularidad, una responsabilidad aún mayor, que es, y vos vas a darte cuenta, a diferencia, vamos a poner un contrato típico, que es el de teléfono, suponete, que el consumidor tiene derecho a la información personal, poner en este caso, te tiene que explicar todo. Ahora, con el banco no solo está el derecho de la información, sino que vos estás como cliente del banco 30 años, y es el deber de cuidado. O sea, el banco a su vez a su cliente lo tiene que cuidar, lo tiene que acompañar, le tiene que explicar eso continuamente. Eso está puesto en el artículo 42, en el cual el que ofrece, vende productos, tiene que tener no solo un trato digno, sino un deber de cuidado, cuidar la salud, cuidar un montón de cosas. Yo no puedo salir por la responsabilidad, por ejemplo, de las automotrices cuando sacan un auto defectuoso. O sea, no es, mira, yo saco este producto y si vos querés agarrarlo, si no andate y seguí camino, y si te va bien o te va mal, un tema tuyo, a mí no me tenés que venir a molestar. Exacto. Hay una responsabilidad. Que es el acompañamiento que tiene que tener este cliente del banco. Pero esto se dio a su vez, ni los propios operadores de los bancos conocían el sistema, porque a mí me pasó. Era todo nuevo este sistema. Entonces, nadie te podía asesorar adecuadamente, porque no sabían, porque venía todo predeterminado de las casas matrices de Buenos Era un enlatado que venía sobre cerrado y en el cual prácticamente vos tenías que firmar a ojos cerrados. Tal cual. Vos lo nombraste a este conspicuo representante de la derecha, que obviamente opera para los bancos, que es el muchachito radical. Sí. Martín Tetaz. Vos sabés que soy peyorativo porque él fue demasiado peyorativo con todos los deudores. Exactamente. Bueno, pero ya que estamos hablando mal de la gente, eso es interesante también. Vos sabés que yo me lo crucé una vez, casi lo choqué en Buenos Aires, y yo siempre lo veía como yo soy un petizo. Entonces yo lo veía a él como más petizo que yo, y con la desgracia de que parece que el tipo es más alto que yo. Más alto que vos. Que es realmente... Por ahí quedé realmente desolado. Plataformas o algo. Quedé desolado. No te fijaste bien, Desolé. ¿No? Porque son tipo... Bueno, pero él sigue teniendo, por ejemplo, porque estamos hablando de un personaje público y que aparte, sí, muy probablemente no solo es candidato, sino también va a formar parte de los equipos, esperemos que no, de los equipos técnicos si llegara a ganar alguno de los candidatos, ¿no? La gran falacia que plantea él habla del negocio económico que se hace con esto. Ahora, porque parte de una premisa falsa. Si vos partís de un razonamiento de una premisa falsa, evidentemente la conclusión va a ser falsa. ¿Qué es lo que vos dijiste en la introducción? Todos estos créditos tienen una condición sine qua non, que sí o sí se debe cumplir. Es para adquirir vivienda única y familiar. Única y familiar. ¿Qué significa esto? Que es tu única vivienda, vos no tenías vivienda antes, y vas a buscar tu vivienda única, y que es para vivir con tu familia. Con lo cual... No es una inversión. No es una inversión. No es una segunda casa que yo voy a comprar. No es una segunda casa y no es un inmueble que vos vas a buscar sacarle lucro. Esto es que te rinda que te dé un rendimiento en dinero, porque vos vas a habitar esa casa. Vos armás tu esquema familiar del sueño de toda familia que quiere tener su casa propia, que no quiere alquilar. Entonces esa es tu finalidad. Con lo cual, lo que él habla del negocio inmobiliario, económico, o sea, cae porque nadie busca
adquirir esta casa para después venderla, porque encima es súper engorroso, como vos bien decías, hacer que esto va a traer el nuevo proyecto de ley, el traspaso, porque tenés que cancelar primero la hipoteca, en fin, bueno, hay un montón de condiciones. Ahora sí no es portable, como le dicen ahora. Para dar un dato de actualidad, ahora sí sería. El Congreso, en una segunda iniciativa legislativa, ha aprobado un proyecto con la Cámara de Diputados y se giró al Senado para que eventualmente siga su trayecto legislativo y eventualmente se convierta en una ley, pero el proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados implica un mix, digamos, se va a actualizar de acuerdo a un mix de índices, pero también va a haber la posibilidad del rescate, o sea, la posibilidad que estaba prohibida, y esto es un punto que nosotros en la Defensoría entrevistamos en una reunión bastante grande, había como 50 personas, y en las cuales los contaban sus experiencias personales de cómo le estaba costando hacer frente a la cuota que iba aumentando mes a mes. Me contaba el caso de una profesora de inglés que era docente, en el cual ella decía que arrancó pagando, ella ganaba, supongamos a valores de hace 2 o 3 años, 80.000 pesos por mes. Arrancó pagando una cuota de 10.000 pesos, en 12, 13 meses la cuota había aumentado, ya estaba pagando 40, se le estaba yendo de la mitad, y tuvo que comenzar a dar clases particulares de inglés, comenzó a vender cosas, empezó a pedir ayuda a la familia, a sus parientes, para poder vivir sin dejar de pagar la cuota, porque también había subespecies en estos créditos en los cuales había algunos que inclusive se le iba mucho más alto. Entonces, se veía que cada vez iba avanzando más el monto de la cuota sin que avanzara el salario. Y debían comenzar a trabajar, a buscar. Y esto desmiente porque justamente las voces que siguen criticando, hay que reconocer que, y hay que puntuar que el bloque de Juntos para el Cambio no votó, porque este proyecto... Hubo unos diputados radicales que votaron. Cobos, por ejemplo, que fue uno de los que votaron a favor. Si no se lograba. El proyecto que estamos hablando, que después hablamos del proyecto que no es tampoco la panacea. Que no es la panacea, pero que implica un alivio, mínimo. Salió con votos de el Frente de Todos, y de los partidos radicales, provinciales y de los radicales. El PRO, con una se levantó y no disciplina partidaria, directamente se levantó y no votó. Pero muchas de las voces que decían a favor de los créditos UBA, recordemos que Alberto Fernández dijo... Vos vas a hablar de la morosidad, estoy viendo hacia dónde estás yendo. Decían que no hay morosidad, pero obviamente que la morosidad es porque mucha gente puso toda su vida ahí y va a defender eso a capa y espada. Mira, ahí hay un elemento fundamental. Uno, lo que vos decís, que lo primero que la familia y las personas quieren pagar es la cuota del préstamo. Van a comer arroz todos los días, pero van a querer pagar. Y lo segundo, que es un dato fundamental, la mayoría de los préstamos están atados a los sueldos, con lo cual todos los sueldos, y te lo entrega el préstamo el banco. El banco, vos te depositan el salario y te chupa el préstamo. O sea, para entender, hay débito directo. Un débito automático. Hay un débito automático. Por eso no va a haber morosidad. Eso es lo que nos decía. Eso es lo que nos dicen. Exactamente. En los medios ni te explican. Es automático. Atado a un discurso de, miren el populismo. Miren, no hay morosidad, no hay morosidad, pero si miren, vos me chupás del sueldo. Ayer. Entonces no va a haber morosidad. Permitime una pequeña digresión. Yo creo que la coyuntura política actual, dijimos que hay una economía bastante complicada, pero que excede, digamos, para peor, digamos, esto para que, digamos, yo pensé que era solamente cuando iba al supermercado y veía que el precio de la góndola de los alimentos cada vez subía mes a mes, o sube semana a semana o día a día. No, la situación por ahí todavía es mucho más complicada porque hay variables que hay que sincerar. El tema es cómo se va a hacer ese sinceramiento. La historia económica argentina tiene varios, desde el Rodrigazo para acá hay un montón de ejemplos en los cuales quedamos todos dados vueltos. ¿Quién paga el sinceramiento y cómo se hace? Para no decir ajuste. Uno quiere decir la para palabra. Decir, no quiero decir ajuste ni quiero decir tampoco shock o gradualismo, pero de alguna manera hay que... Obviamente que esto está en juego en estas elecciones. Sí. Esto está en juego en estas elecciones. Digo, creo que tenemos que tener ya la madurez
nosotros que tenemos ya más de 40 y somos la generación salteada, como dijiste, tenemos que tener una cierta madurez, ya somos adultos y tenemos que ver lo que tenemos enfrente, no repetir lo que nos pasó a nuestros padres y a nuestros abuelos, ¿no? Y que lo que nos pasó a muchos de nosotros, no me incluyo, pero que votaron una opción de cambio y el cambio fue para peor. Esto se está jugando porque lo que te quieren hacer ver es que como que hay la culpa del subsidio. La pequeña digresión con la que se hierro es una cuestión que ya ayer habíamos charlado, en la cual hace 2 semanas hubo una reunión, creo que de una asociación empresaria, no sé si AEA, no sé cuál. La de los bancos o los empresarios. Había una reunión empresaria de todo el país. Uno de los invitados al panel era un economista que era Hernán Lacunza, que fue el último ministro de Economía que tuvo Macri. El del reperfilamiento, para no decir que la Argentina había entrado en default con sus acreedores eternos. Entonces Hernán Lacunza se sienta y para arrancar a todo ese auditorio de clase media alta, sector ABC1, les dice, la Argentina está todo subsidiado, todos ustedes han subsidiado. Entonces se escuchaban los murmullos y decían, no, los subsidiados son los que cortan la 9 de julio, los que acampan, los planeros, los que viven del Estado. Dicen, todos ustedes viven del Estado. Entonces dijo, a ver, vos, ¿de dónde sos? Y no, yo soy de Trelew. ¿Viniste en avión? Subsidiado. ¿Vos de dónde vivís? No, yo vivo acá en Capital. ¿Cuánto pagás de luz? Tanto, está subsidiado. Lo que quiso demostrar con esto es que el próximo gobierno, sea el signo que fuere, va a tener que utilizar este eufemismo, sincerar algunas variables, que es básicamente, y que es lo que, en definitiva, de todo lo que se charla en estos programas, es hasta qué punto sabemos que existe un costo para vivir, es que mucha gente vivimos del salario, y que ese salario no se condice con el costo, y que mucho de eso tiene que poner el Estado. Desde el aumento del pasaje, del sistema urbano de pasajeros, de posadas, hasta los créditos UBA, son todas variables que terminan estando subsidiadas. El tema es quién se hace cargo, no digamos. Están subsidiados, ¿no? Bueno, los créditos UBA no están subsidiados, y lo que no quieren es que eventualmente haya una mano del Estado. Bueno, pero mira, ahí que termine viendo cómo se va a hacer eso. Permitime el paréntesis ahí continuamos. Pero me gustaba también la visión de fondo que estás planteando en la cuestión de los subsidios. Pero te hago una introducción para después entrar en el tema UBA, respecto a este punto. Buenísimo. Fíjate qué bueno el nombre de la lista que acompaña, que amasa, que es Innovación Federal. Uh-huh. Innovación Federal. Te está dando la pauta que, o sea, todos los cabecitas negras que vimos en el interior, básicamente, que creemos en este federalismo de papeles, que está en la Constitución, pero que en la realidad no es así, porque te da la pauta innovación. Por primera vez tengamos un federalismo real. Hay 2 puntos que podríamos sincerar la economía, que y esto te voy a decir honestamente, sí. Que ningún gobierno se animó. Ninguno, sea de derecha, de centro izquierda. Que es la luz y el gas. 2 servicios públicos esenciales. Ahora tenemos una gran obra, que ojalá la continúe el gobierno que sea, que es el gasoducto, y ojalá llegue a Misiones. Porque no es lo mismo el precio que se paga una garrafa enlatada uh-huh. que el gas natural. Vos que sos un tipo de mundo que viajás también a Buenos Aires, sabés que los valores de la luz y el gas de Cava, o de Cava y este núcleo de Buenos Aires también, no tiene punto de comparación con lo que pagamos acá. Yo hace un año había alquilado un departamento que tenía losa radiante. Me había ido de vacaciones. Losa radiante. Que todo con calderas, ¿viste? Sí, claro. Bueno. Y que estaba haciendo ya calor adentro. Nosotros somos tan pajueranos que descalzo caminamos en un piso caliente y no entendemos nada cómo está en un departamento. Eso es la losa radiante, digamos, ¿no? Había demasiado calor, pero te quiero contar esta anécdota que te refleja de cuerpo entero lo que es exactamente las 2 realidades.
Entonces me estaba cagando de calor, estaba con muchísimo calor, perdón por la palabra. Y tenía todo un sistema electrónico que vos le regulaba la temperatura, pero llegaba hasta 26 grados y más de eso no bajaba. Entonces, y no sabía cómo, porque hacía mucho calor. Entonces le llamo a la responsable de la administración del departamento y le digo, disculpame, le digo, yo soy bastante ignorante. Sí, yo soy un tucán, soy un ave tropical. Te juro. Y no logro bajar la temperatura y la verdad que tenemos mucho calor. Me dice, no, mirá, el sistema de las calderas, eso llega hasta 26 grados, está determinado. Y para apagar tiene que todo, es todo un lío, bla, bla, bla. Me dice, y escuchá esto, abrí las ventanas nomás, para que se enfríe un poco. Un montón de calor que se va, un montón de energía que se disipa. O sea, un derroche de energía. Esa es la conceptuación allá. Y acá vos tenés que prender el radiador, que prendés la estufa, para que veas la diferencia de valores. Y eso es lo que también quiso decir la CUNSA. El interior es el que le subsidia a justamente la parte más rica del país. Nosotros le subsidiamos con respecto al gas y con respecto a la luz. Ahora hubo todo un movimiento, pero que tampoco es real. Entonces eso sí es subsidio. Y ahora tomándolo los subsidios con el tema uva. En pandemia, como decías hoy, hubo medidas del gobierno central y se larga una ley ómnibus, que es la ley que no se le quiso poner emergencia pública, pero que es la ley de responsabilidad social, económica, que es emergencia. En el artículo 60 establecía y le decía al Banco Central, el gobierno, mediante una ley aprobada por todos los bloques, le decía al Banco Central que busque los mecanismos conducentes para implementar el esfuerzo compartido para mitigar los efectos nocivos de los créditos. El Banco Central, cric, 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 no hizo nada. Que el esfuerzo compartido, que es otro de los pivots respecto de las demandas que se hicieron, que hicimos frente a los bancos. Un concepto jurídico que está en el Código Civil, digamos. Que está ya, pero una creación pretoriana de la Corte Suprema. Cuando las prestaciones que se vuelven totalmente por cuestiones ajenas a las ahí partes, viene la teoría de la imprevisión. Ahí te viene la teoría de la imprevisión. Teoría de la imprevisión que se sacó a relucir cuando tuvimos la gran crisis del 2001, Exacto. en la cual había muchos contratos dolarizados que después se especificaban y cómo se especificaban. Exacto. Ahí la toma, llega un leading case, un caso ejemplar a la Corte, donde la Corte no estaba plasmada legislativamente la teoría del esfuerzo compartido, sí la teoría de la imprevisión. Entonces llega un caso a la Corte en la especificación del 2001, con créditos con los bancos. Entonces la Corte dice sencillamente, ¿no? Dice, bueno, muchachos, vamos a juntar a las dos partes. Es injusto que todo el peso de la crisis recaiga en el más débil. Entonces hagamos un esfuerzo compartido. Especificación 1.40. Con lo cual, aquel deudor dolarizado, que si vos tenía que pagar la deuda, yo no me acuerdo los valores, pero yo creo que estaban en 2 pesos y piquito el dólar. Sí. Se fue 3-1. O 3-1. Con lo cual, si seguía la deuda dolarizada... Había 2 pesos de diferencia. Si seguía la deuda dolarizada, vos debías 1 peso y vas a deber 3 pesos por el valor dólar. Con el esfuerzo compartido, pagabas 1,5. Pagabas 1,5. Y 1,5 que se haga cargo de la diferencia parte. Se dividía 50 y 50. Exacto, y eso es el esfuerzo compartido. Ese esfuerzo compartido no está en el nuevo proyecto y no está, ni estuvo nunca, que el resorte lo tenía el Banco Central. Eso por un lado. Segunda cuestión del subsidio. Esa era otra cuestión. Decían, bueno, a ver, José, vos tomaste el préstamo. ¿Por qué yo, que tengo un mercadito, a través del Estado tengo que pagarte a vos un subsidio? ¿Por qué si vos asumiste, vos firmaste? Nadie te obligó a firmar. Respetá la palabra. Ahora yo no te tengo que pagar. ¿Por qué tengo que subsidiarte a vos el crédito que tomaste? Sin entrar en las cuestiones filosóficas que dijimos hoy, que es el derecho al consumidor, que no es así el razonamiento, pero no importa. Esta ley nueva lo que dice es, ¿de dónde va a salir la plata de las eventuales diferencias entre el índice UVA y el índice nuevo? De un fondo compensador. ¿Quién lo va a pagar? No lo va a pagar María Rosa, como decía antes el periodista. Exactamente, Bernardo. Bernardo. Doña Rosa. Doña Rosa. Juana Rosa. Bueno.
El fondo compensador tiene que salir de los bancos. Y escuchá este número porque es gracioso, que ahí uno empieza a atender todo el esquema. ¿De dónde sale? De los bancos. Muy bien, perfecto. Primera cuestión, el Estado no se hace responsable. No va a poner impuestos, no va a ir No gasto pone público. un mango el Estado, para que quede claro. ¿De dónde sale? Dice la ley, de las utilidades de los bancos. No del volumen que mueven los bancos, sino de las utilidades, de lo que ganan los bancos. ¿Sabes qué porcentaje? 0,0025 de las utilidades. O sea, lo que te está dando manifiestamente es, por un lado, el negocio monstruoso que tienen los bancos, sobre todo prestándole plata, vos sabés, al Estado a través de la LELIC, LELAC y todos los bonos, Sí, sí, sí. que vas a poder bancar el sistema con el 0,0025 de ganancia que tienen los bancos. Con lo cual se cae otro segundo mito. Bancos que nunca perdieron. No, en ni ninguna. Decime cuándo perdieron los bancos. Bancos Jamás. que no han perdido nunca. Aparte, ahora hay mucha gente, digamos, que está comenzando a invertir en la bolsa a través de aplicaciones Eso es en algo celulares, positivo, ¿no? que está aplicando en Que se celulares está y sabe que tiene ampliando que el ir, espectro. saben que el seguro, cualquier platita que va al banco, sabe que te va a dar un rinde espectacular. Sí, así Entonces, es. obviamente, ni en las peores épocas del populismo bolivariano, los bancos en la Argentina... No, ni en perdieron esa plata. época perdieron, jamás. Y con el correlato que se la llevaban con la Bueno, remesa de las hubo, cajas. sí hubo matrices. pérdida, los que eran los bancos extranjeros, obviamente, bueno, por eso ahí está la clave del brutal endeudamiento. Bueno, pero fíjate la gran En el visión segundo- de un banquero. En esa época, el amigo Macri, con su amigo Brito, cuando privatizan, bueno, adquieren el Banco Macro acá, el Banco Provincia, perdón, que se transforma en Macro. Con su otro amigo, Ramón Porta. Bueno, después del 2001, cuál es el Banco Nacional de Capitales Nacionales más grande del país? ¿Quién ganó ahí? Y el Macro. Era el Macro, que se nota no va a ser auspiciante nuestro, y le ganó al otro banco que tiene el nombre de una región española. Exacto, el de Galicia, 2-1 querés. 2-1. Sí, sí, Bueno, como bancos privados argentinos. se amplió, pero espectacularmente. Por eso en la Amplió. crisis no pierden los bancos. Entonces, vamos desmitificando, no hay negocio financiero, el bolsillo de Doña Rosa no le subsidia a nadie, a los créditos, a los tomadores no les subsidia. Y otra cuestión fundamental en el análisis del UVA, porque te dicen, viste, esto, el apotegma neoliberal del individualismo. Entonces, si vos firmaste, bancate. Uh-huh. Por más que estén todas las condiciones dadas como para que este consumidor esté respaldado, no. Vos firmaste, bancate, arreglate solo, no hay Estado de Derecho, no hay normas que te protegen. Pero al margen de todas esas visiones, el único precio de la economía, sea bienes o servicios, que se actualiza diariamente, todos los días aumenta, es el UVA. No hay ningún precio en la economía que es constante. La leche no sube todos los días. La leche te sube una vez a la semana. Claro. Los celulares te suben cada 2 meses. La luz te sube cada 4 meses. El cable te sube cada 3 meses. Con la diferencia que, y esto es para que se entienda, se capitaliza la deuda. Se da la gran paradoja. Yo tengo en uvas y pago, suponete, vamos a poner un ejemplo, 500 uvas por mes. Que vos ves el indicador y te va subiendo, vos convertís los 500 uvas en pesos por el SER y te sube. Ahora, yo pago ese mes mis 500 uvas, que serán en ese momento, no sé, ponerle 100.000 pesos. Uh-huh. Te hago esta pregunta. ¿Vos crees que mi deuda total bajó cuando yo pagué esa cuota o subió? ¿O debo cada vez más en pesos? No, subió porque vos Subió. estás debiendo uvas. Porque estoy debiendo uvas. Vos no Entonces, debés. yo no achico jamás la deuda. Jamás, chicas. Por eso era lo que decía. Yo lo cada que a vez mí debo me- más. Por eso lo que a mí me llama la atención. Todos los cuando- meses. Porque esa cuota va al capital. Claro. Y va al capital. O sea, se va. Una persona que le prestaron en aquel momento 1 millón de pesos, yo te aseguro que hoy debe 15 millones de pesos. Porque estás debiendo uvas. No Porque estás estás debiendo uvas en este contexto económico inflacionario.
Y para hacerte otro parangón, los alquileres, un tema bastante complejo, que se da la cuestión de que ninguna de las partes está contenta. Pero los alquileres, vamos a suponer que yo tengo un departamento y te lo voy a alquilar a vos y sigo todos los cánones de la ley. Sí. Cumplo a rajatabla todo. Listo. Claudio, vamos a alquilar un departamento de un dormitorio, 50.000 pesos. Perfecto, me decís vos, firmamos. Esos 50.000 pesos para vos, que a su vez tenés paritarias, a los 3 meses, yo propietario, siguen 50.000 pesos. Siguen siendo 50.000. A los 6 meses, Siguen siendo 50.000. siguen 50.000. Pasaron 9 meses. Siguen 50. Con lo cual vos, inquilino, le ganaste la inflación con el alquiler. Pero a los 12 Congelado. meses, Pero recién a los 12 meses te aumenta muy tarde para vos, que el sos el 100%. dueño, y demasiado mucho para mí, que soy el inquilino. El arquilino. Pero te actualizaron. Ojalá nos den a los créditos buenos, digan, bueno muchachos, te actualizamos la deuda al año. Por lo menos vas a hacer Y un vos ganaste colchoncito. 11 meses. Bueno, Claro. o por lo menos vas a intentar hacer un colchoncito para Sobrellevar sí, el aumento posterior. El tema es que al final de 12 meses vos vas a tener una inflación acumulada. Exacto. Por ejemplo, hoy por hoy la inflación acumulada ¿Qué están? 120, 130. está en 120. Si alguien firmó un contrato de locación bajo la nueva ley el año pasado, lo que pagaba 50, supongamos ya para el mes que viene va a tener que pagar 110, 102, digamos, ¿no? Porque hay un 120, así que va a tener que pagar 102. Se te duplica, pero por lo menos tenés que tener la previsión. Tenés que tener la previsión de que sabes que cuánto vas a tener que cobrar por lo menos en 12. Por lo menos sabés que vas a poder armar un colchón durante ese tiempo. Y si no prevés, vas a pagar todos vas los a precios de la economía más caros menos el alquiler. Pero sin duda, para que el oyente entienda todos estos números que ni siquiera entendemos nosotros, estos créditos UBA tienen la particularidad, que es lo que le dije al comienzo, en el que lo tomaron creyendo, porque hubo una propaganda muy fuerte, aparte te daba la posibilidad de adquirir una vivienda. Te hacían los dibujitos. Te hacían los dibujitos. ¿Viste cuando éramos chicos la casita que salía el humito con el Claro. perrito? Te hacían la propaganda del Banco Central era te hacían el la entre, casita. Te hacían el entre bien. La idea es que todos estos deudores lo que deben son unidades de valor. ¿Tá? Exacto. Digo, que como bien dijiste, no deben ni la cuota de la casa, nada. Pues vos querés la casa. Planteando la excepción a la ley de convertibilidad. Querés quemar la casa, quemala. Un precio indexado. Es un precio indexado, pero aparte es un crédito personal. Crédito indexado. Porque personal, pero personal con garantía real. Personal, pero en definitiva lo que te tienen agarrado, como vos dijiste que tienen, ¿Sí? te hacen débito directo, tienen agarrado de tu sueldo. Aparte, cuando firmaste el crédito, te dan la tarjeta 1, la tarjeta 2, la tarjeta 3, así. Te dan un montón de productos más. Un montón de productos que vos no podés, que eso no está en la letra. No, en ninguna parte dice, señor Díaz, le vamos a otorgar el préstamo, pero usted tiene que firmarme esto. Esto es todo. ¿No querés la tarjeta? No tenés el préstamo. Claro. ¿No vas a dejar tu sueldo, para que la gente entienda, de garantía para que yo te chupe todos los meses la cuota? No te doy el préstamo. Eso es el lenguaje no escrito. Pero volviendo a los subsidios, hay una vuelta más. Que ahí vos vas a decir, la pucha, qué raro esto. ¿Qué es esto? Todos los créditos del banco hipotecario, como decías vos hoy, uvas del Procrear, eran uvas. Barrio Emblemático y Tambeguazú. Fueron créditos Procrear, uvas. Te voy a contar una particularidad de Misiones. Fernández larga un decreto, banco hipotecario, empresa del Estado. Empresa del Estado. Y dice, bueno, por las finalidades del Procrear, tenían atado a uva. Vamos a cambiarles el sistema. Con dos particularidades. Primero, que es lo que pedimos en las demandas. Retroactivamente a la época de la toma del préstamo, desde que vos tomaste, y vamos a hacer una nueva fórmula, que fue en su momento la fórmula casa propia y la ahora se llama fórmula hogar. ¿Cuál es la fórmula hogar? Se toma el 90% del índice CBS, no RIPTE. La diferencia, ¿cuál es el RIPTE? Que va a estar en la ley y es una de las críticas que hacemos nosotros, es de los trabajadores estables. De los trabajadores estables. El CBS es de los trabajadores. Con lo cual, lo que decías vos, en una economía informal,
que el 50% está negreado de alguna manera, ya sea no formalizado completamente, trabajando todas las horas y blanqueado part-time, no te pagan las horas, etcétera, es mucho más beneficioso para los tomadores del CBS y no el RIPTE. Acá nos enchufan el RIPTE del trabajador estable. La fórmula esta que le cambia mediante un decreto Fernández es la fórmula hogar es el 90% del índice, no el 100%, es decir, el índice es 10, te toma el 90%, y esto, otra cuestión beneficiosa, actualizable 2 veces al año. Entonces vos pasás la misma cuota, llega un semestre. Eso implica un alivio para la alivio cuenta. Fenomenal. Para la cuenta familiar, digamos. Fenomenal. Con lo cual, una persona que pagaba el préstamo 100 lucas, a partir de esta nueva fórmula paga 60. Esto es real, de la vida cotidiana real que implementó Fernández. Acá en Itambé-Guazú se da una particularidad. Está el banco hipotecario con el Procrear. Las primeras 60 viviendas se dio una cuestión que es que el hipotecario licita las letras hipotecarias, puede vender las hipotecas para que la gente entienda, y las compra al Santander. Con lo cual en el Itambé-Guazú vos tenés estas primeras 60 familias quedaron atadas al UVA, porque el Santander no entra dentro de la égida del decreto de Fernández. Del DNU. Exacto. Entonces, vos vas a tener en Itambé-Guazú Claudio Quevedo, que quedó con el hipotecario, paga 60. José Díaz, que quedó con el Santander, paga 100. Y aumentando. Por la misma casa. Y aumentando. Por la misma casa. Y esos sí fueron subsidiados. Entonces, lo que no se entiende la lógica de los legisladores es esto. Si el propio gobierno dijo, vamos a darle esta fórmula, que realmente es un respiro, porque contempla un índice más beneficioso y que es actualizable 2 veces al año, pero que la plata sale del Estado, en esto que va a salir la plata de los bancos, ¿por qué no implementaron el mismo índice? ¿Por qué? Porque esta reforma, por más que salgan los bancos a decir que no están de acuerdo, está avalada por los bancos. Esto es la popular, vamos a cambiar algo para no cambiar nada. Esto es lo que pasó con este proyecto de ley. Porque si hubiesen ido al fondo, los legisladores son los únicos que tenían la llave para cambiar el sistema mediante una nueva ley. No lo hicieron. Este RIPTE está más o menos equiparado con la inflación y no se retrotrae a la época de la toma del crédito o a la época del congelamiento de la pandemia. Se retrotrae a enero de 2023. Lo que sí fue un paliativo fue la hora misiones que nos dio el gobierno de la provincia. Bueno, eso me faltó, me quedó en el tintero. Hubo una iniciativa que está plasmada del gobierno provincial en el cual salió por lo menos a bancar la parada respecto de los misioneros para tratar de darle al caso que vos diste anterior, de los que viven en Itambé-Guazú, unos tienen con un banco privado y otros con un banco estatal, a todos los deudores. A todos los deudores, en el cual hay que decir, de alguna manera, es un esfuerzo enorme. Es un esfuerzo que hace el Estado provincial. Un Estado provincial que es un pececito frente a un Estado nacional que es la ballena Moby Dick. Bueno, para que vos tengas una idea. Ahora, este Estado más chico, provincial, dentro de las herramientas, no puede modificar la ley, no puede modificar las condiciones del contrato, da un aporte no reintegrable, que es que vos pagás la cuota y después el Estado te subsidia un porcentaje determinado con un tope en 20.000 pesos de la cuota. La condición es que vos pagues. Vos pagás, después, bueno, la lógica de todos los que conocemos el Estado, no es que vos pagás la cuota y a los 3 días tenés depositado. El subsidio tarda, digamos, 2 meses, 3 meses, pero es una ayuda para todos los deudores, sin discriminar privados o nacionales. Hay dos cuestiones. Arrancamos hablando que en realidad esto, para entender todo el contexto, es una economía argentina que tiene sus valores distorsionados, en el cual no somos culpables, más allá que haya determinados sectores que quieran cargar culpa sobre los más débiles siempre, revictimizar a la víctima, en el cual hay profundas asimetrías no solo entre clases sociales, sino también entre regiones. Y me parece que de las grietas, o por lo menos de las contradicciones que hay, no es solo una contradicción entre capital y trabajo, o sea, entre el dueño del capital y el que solo tiene su trabajo para vivir, sino que también
hay lo que hay una contradicción es que es una contradicción geográfica, de regiones. Sí. Vos citaste el ejemplo de un costo de vida, condiciones de vida que son mucho más fáciles en el área metropolitana de Buenos Aires que en el interior. Y esto sigue en otras áreas de la economía, como por ejemplo lo que pasó con el paro de colectivos que hubo la semana pasada. Porque el paro de colectivos de la semana pasada, que fue decretada por la UTA, fue porque la patronal no le estaba pagando los aumentos, no estaba pagando, entonces hubo una medida de fuerza. Pero esa medida de fuerza hay que entender que hay un costo del servicio. Ese costo del servicio está subsidiado por el Estado Nacional. Y provincial. En el caso de Misiones, y provincial, inclusive municipal. Pero el costo, el grueso, ¿Viste cuál es está garantizado. El porcentaje? Bueno, ¿cómo se reparte ese subsidio a nivel nacional? El 75% de la plata que destina el Estado Nacional para subsidiar el transporte urbano de pasajeros de todo el país, va a AMBA. el 75% se va a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos de la provincia de Buenos Aires que están alrededor de la capital federal. El 25% restante se tiene que repartir entre lo que resta de la provincia de Buenos Aires y 22 provincias más. De La Quiaca a Ushuaia ¿Y el tienen que repartirse. ¿Dónde está? Entonces vos lo que tenés es una fuerte asimetría de recursos que de alguna manera van concentrados a un área en el que, cierto, viven 12 millones de personas, 15 millones de personas, pero te quedan 30 millones. Claro, pero ¿ves? Afuera, digamos. Ahí ese no es el punto, porque siempre nos quieren vender este sinceramiento o ajuste. Hay que ser parejo, lo tienen que pagar todo. Cuando en realidad el ajuste ya lo hizo el interior, por ejemplo en tarifas públicas, tarifas de luz, el ajuste ya lo hizo el interior. El que no hace el ajuste es el AMBA. Hace poco subió la luz. El colectivo en Buenos Aires, porque cuando viajo, ando en transporte, uso el transporte urbano, el subte, sale. ¿El subte cuánto está? ¿40 pesos? El subte está a 60. 60 pesos. Que te da la particularidad que como sistema integrado, digamos, que todos sabemos el subte. ¿Cuánto está el colectivo acá sin sube? Sin sube está 70. En Posadas. 50 con sube, pero tampoco podés cargar mucho tu sube. Sin el aumento. Sin el aumento se va a ir a 100 sin sube y 70. Entonces el sinceramiento no puede pasar parejito, paguemos todo. Lo que queremos decirle, ojo, cuando hablen de... Cuando uno prenda la tele y en un programa de televisión haya, como siempre, un economista tiraposta diciendo no puede ser que todos vivan, y la clase media compra ese discurso, diga, cierto, no tienen que nosotros somos hijos del rigor. No, son ellos allá, en Capital Federal, no acá. Nosotros ya hicimos ya el ajuste. Nosotros ya vivimos ajustados. Exacto. O sea, son ustedes los que tienen que hacer ahora el ajuste. Sí, nosotros estamos subsidiando. Si distribuyesen bien la madeja de subsidios, transporte, luz, gas, no sé si agua también, y compensaran todos estos, ¿cuánto dijiste? 12 millones de personas, 10 millones de personas. Sí. Vos ahí fácilmente tenés 2 puntos del PBI y saneás las cuentas y equiparás las cuestiones. Pero no lo van a hacer, porque provincia tiene, ¿qué peso en el padrón? 45% de los votos están en provincia. Y volvemos a la misma lógica de siempre. Es la misma lógica de siempre de un país que se dice federal, pero que en los hechos seguimos con la lógica del puerto de Buenos Aires. Alguna vez vamos... Por eso es bueno este nombre, innovación federal, porque te da la pauta, la palabra clave es innovación. Sí. Te está diciendo que nunca hubo un país federal. Mira, no sé si nunca hubo un país federal, lo que te puedo decir que... Y esto es... ¿Sabés a quién le tenemos que... Disculpame esta digresión. Sí. Que a vos te gusta la historia también. ¿Sabés a quién le tenemos que agradecer este país en realidad unitario? Al gran Justo José Urquiza. Ahí, ese es el momento culmine de la historia argentina. Para hacer un breve raconto, la batalla de Pavón, Urquiza supuestamente era el líder del país federal. Caudillo, con todos los otros caudillos atrás, con el Chacho Peñalosa, sí. Facundo Ramírez, Facundo Quiroga, enfrente al ejército unitario de don Mitre.
el padre de la historia oficial. Batalla de Pavón, que Urquiza la está ganando de pe a pa, con lo cual íbamos a poder tener los verdaderos cimientos federal. Se retira de la batalla el amigo. Pega media vuelta y se va. Pega media vuelta y se va. Y se refugia en su palacio de San José. En su pequeña choza de San José. De San José. Con lo cual, Mitre nunca había ganado una batalla. Es la única batalla que gana Mitre, la de Pavón. Hace poco estuvimos en un plenario de Defensores del Pueblo de la República Argentina que se hizo en Paraná, conmemorando los 20 años de la Defensoría de Paraná. Lo acompañamos al defensor, también fue la defensora electa como parte de un proceso de transición de la Defensoría. Y después hubo una reunión a la noche, todo en el marco de la celebración también del 20 aniversario de la Defensoría de Paraná, ¿no? Le mandamos un saludo a Marcia López, la defensora de Paraná. Entonces en la mesa estábamos reunidos, qué sé yo. Entonces, en la charla ahí había gente de la Defensoría que estaba hablando, que aparte que yo tiene una trayectoria muy interesante en el tema de mediación. Entonces me dice, bueno, le conté de dónde era, me dijo que conocía, que le gustaba Posadas. Entonces me dice, que estaba compartiendo ahí, me dice, ¿viste Paraná cómo es? Sí, le digo, ¿sabes por qué? Porque nosotros nos enfrentamos a Buenos Aires, por eso esta ciudad nunca crece. Nosotros estamos pagando habernos levantado al poder central, ¿no? Una charla que comenzó y lo primero que me tiró fue eso. Yo creo que, y esto es una opinión personal, que también hay que decir nosotros, mucho de lo que hablamos como Defensoría, vamos a hacer siempre referencia, hacemos la Constitución, a un momento constitucional de reforma que fue la del 94, en la que dio, de alguna manera tiñó todo el lenguaje de derechos, y mucho de lo que estamos hablando, inclusive de lo que pueda haber, siempre vamos a tener como sustento la reforma del 94. La reforma del 94, y esto es lo que te decía, tenía una idea, hubo como un momento de acuerdo, la historia de cómo surgió, digamos, la reforma del 94, con su núcleo de coincidencias básicas, la participación de Alfonsín en esto, que es interesante porque si bien no iban a tocar, estamos hablando del hecho histórico, de la reforma del 94, no se iba a tocar la parte dogmática, que son donde están los derechos, donde está la Carta de Derechos. Fue lo mejor que podemos tener, porque si no venía, sí se modificó ampliándose el piso de derechos, de cuestiones, el piso institutos nuevos. Pero la otra parte de la Constitución Nacional, que también es lo que llama constitucionalista, que llama Margarela la sala de máquinas, en realidad que es la parte orgánica, la parte de distribución del poder, ahí sí hubo alguna reforma donde se distorsionó de alguna manera el poder geográfico o el reparto geográfico, y en el cual, quiera o no, se eliminó, y estamos a puertas, digamos, de una elección presidencial, el colegio electoral. La elección indirecta. Que en realidad era una elección indirecta. Se rompió otra garantía de los estados, porque hay nuestra Constitución copia o vaciada en el molde. Ese es un tema interesante. O vaciada en el molde de la Constitución, como dijo Benjamín Gorostiaga, con Estados Unidos. Con Estados Unidos, en el cual el proceso mismo constituyente de Estados Unidos, uno ve que hubo siempre estados muy pequeños en población y muy encerrados, que querían una garantía de no ser devorados por los estados más grandes. El mismo suceso pasó en Buenos Aires, solamente que la gran grieta nacional siempre es el puerto versus el interior, y en el cual eso de alguna manera, con la Constitución, en un reparto que no es solamente respecto de personas, sino también respecto de estados, respecto de las provincias, que son los sujetos federales que crean la nación argentina. Por eso, por ejemplo, las provincias tienen los recursos naturales, la propiedad de los recursos naturales. Hay provincias con menor población, con mayor población. Entonces, hay una Cámara de Diputados, que es una Cámara de representación directa, en el cual, obviamente, como vos dijiste, una provincia con mayor habitante va a tener un mayor peso, o una alianza de provincias más pobladas, y se armó una Cámara de Senadores. Una Cámara de Senadores, que es la Cámara de Representación Territorial, en la cual pueden contrabalancear el poder democrático con un poder
por decirlo de una manera, aristocrático, que serían los senadores, pero que en realidad serían la garantía de que las provincias con menor población, supongamos Formosa, Tierra del Fuego, tengan un poder de veto para que cuando se haga el reparto, para equiparar, porque cuando se hace el reparto, Cámara de Senadores, que todas las provincias tienen la misma composición. Que la misma dos composición, por la mayoría, pero uno se por la rompe, minoría. pero se rompe también, porque también había una elección indirecta. Recordemos que los senadores no se elegían de manera directa, sino que lo elegía la Cámara de cada provincia. La legislatura de cada provincia enviaba 2 representantes porque realmente representaban al Estado provincial. Que lo bueno que se reformó eso, porque ahora es elegido directamente. Porque si no era para la rosca. Ahí tengo... Siempre que sea directo, primero, para mí, es mejor. Bueno, de ahí de alguna manera se rompió también esa cuestión territorial, porque se agregó un senador más. Por la minoría, 2 por la mayoría. Básicamente, para traducirlo, se sabía que la Cámara de Senadores va a tener siempre un poder el peronismo, por lo tanto un gobierno no peronista iba a tener siempre un Senado en contra, por más que hiciera una buena elección, y siempre iba a tener mayoría, o por lo menos iba a tener los 2/3 para sacar muchísimos proyectos, como por ejemplo, designación de jueces federales. Ayer se suspendió porque no hubo quórum. Porque no hubo quórum, ¿no? Entonces hay cuestiones de empate. Entonces, pero pierde de alguna manera en este hilo de ideas. Lo que quiero decir es que la reforma del 94, si bien nos da un piso mucho más alto y mucho más amplio de derechos, de alguna manera muchas de esas reformas conspiran contra la otra grieta que estoy diciendo, que es la grieta territorial, en el cual entonces 2 o 3 provincias de alguna manera van a inclinar la balanza para obtener mayores beneficios para sus territorios que las provincias. Hay un sistema institucional que estaría un poco desbalanceado, porque en el diseño original de la Constitución, en el cual estaba muy, digamos, compartimentado los poderes, y poderes que en realidad se tienen que autolimitar, el famoso checks and balances, digamos, que autolimitar, con la reforma que de alguna manera el padre de esa reforma fue Alfonsín, porque lo que Menem quería era la reelección y nada más. A Menem no le importaba. A Menem no le importaba le nada. Faltaban, creo, me acuerdo en esa época, 3 votos y sacaba la reforma. Le faltaban 3 votos y sacaba la reforma que él quería. La reforma que él quería, que era solamente por... Pero fíjate, una gran figura que crea Alfonsín, que la vemos hoy implementada, que siempre se le denostó, el jefe de gabinete. Si vos no tuvieses esto se me está ocurriendo ahora porque hago el parangón. Si no tuviese el jefe de gabinete hoy, Massa, que el ministro de Economía, no tendría todas las herramientas que tiene, porque la firma del jefe de gabinete, para manejar el país como lo está manejando hoy. No tiene el título, pero no tiene que pasar por decreto, que lo que significa toda la maquinaria de un decreto del presidente. Son todas resoluciones, para que la gente entienda, las resoluciones son ministeriales, digamos, sin el involucramiento del presidente. A Alberto no se lo molesta, él debe estar ocupado en otros temas más importantes. Reina pero no gobierna. Claro. Entonces Alberto no se lo molesta. Protocolar. Se lo deja con sus viajes, se le compró un avioncito nuevo para que pueda pasear. Para que pueda viajar. Protocolarmente, para que haga relaciones con los demás países. Yo creo que, como decía Perón, la política exterior, así que está bien. Así que no se lo moleste, con minucias que firmar decretos, digamos. Exactamente. Y la figura del jefe de gabinete lo que hace es descomprimir la burocracia estatal, y en los hechos una persona que está al mando del gobierno, como es Massa, pueda tener todas las herramientas necesarias para dictar las pensada originariamente, porque mucho... como fusible. Como una especie de fusible, porque hubo muchas opiniones en las cuales se decía que mucha de la inestabilidad que la Argentina tuvo durante el siglo XX, o sea, los golpes militares, se debía a una cierta rigidez del sistema, en el cual era un presidente que se le daba un montón de herramientas, pero que si el presidente no era lo suficientemente perito en el uso de esa herramienta, o sea, no tenía poder político, enseguida caía, y la idea era de tratar de armar un pararrayos para las crisis políticas, que era en este caso el jefe de gabinete,
copiando en realidad Alfonsín el diseño de la Quinta República Francesa, y que en ese momento inclusive se lo critica porque se le dice que era un híbrido, porque en realidad era por un esquema parlamentario en un esquema presidencialista. Pero a mí también me gusta la figura de esta, Cristina tuvo haciendo el parangón con la municipalidad. Cristina tuvo Mirá, su momento una vos idea. tenés la municipalidad, hay una persona que tiene que ser el pararrayos, que es el secretario de gobierno. Claro. Haciendo el parangón, a nivel nacional, el jefe de gabinete tiene que ser el pararrayos que empleó bastante bien la figura Marcos Peña en su momento. Sí. Que hoy alejado de la política. Enseñando en Georgetown. Bueno, el jefe de gabinete está para eso, se tiene que comer todos los balazos. Exactamente. Cosa que después del desgaste de medidas impopulares, etcétera, el presidente le diga gracias por tu servicio, viene otro. Viene otro. Bueno, la verdad que estuvo interesante, hablamos de todo, hablamos un poco de actualidad, pero ya de otro nivel, digamos, ¿no? De otro enfoque. Estuvimos hablando, lo que viene fue interesante, más o menos haciendo una conclusión, queda en limpio que si bien fue un sector que obviamente no son muchos, pero tampoco son pocos, estamos hablando de 90.000 personas afectadas por los créditos UBA, por una 70% banca pública. 70% banca pública, buenísimo. Así que yo creo que ahí sabemos de quién es en manos de quién está la solución, y de esto que fue casi, para que entendamos, fue una aripuca, digamos, una trampita ahí que estaba y que la necesidad le obligó. Lástima que, como te decía hoy, No es un mal sistema, el tema, yo quiero que, a ver, porque arrancamos diciendo, hay una necesidad de crear hábitat, es en el hábitat que se concretiza todo este palabrerío que estamos diciendo de derechos humanos, porque se concretiza en tu hábitat, y básicamente en el núcleo central, que es una casa, y cómo vos podés hacerte de la plata para obtener la casa. Tenés dos posibilidades: sacar un préstamo personal, construir en el patio de tu casa, de tu mamá o de tu suegra, o ir a vivir a un barrio de proa. Pero hay un tercer sector, y que tiene que motorizar un poco la economía, que son para la construcción o compra de vivienda usada, y esa era la idea. El tema es que por ahí la economía argentina... Está bueno el sistema. Está bueno, pero estando en Argentina tenés que ayornarlo. Atalo a los salarios, al sistema. También con una unidad de medida. Entonces, en la medida que aumenta tu poder adquisitivo, aumenta la cuota. Exacto. En una economía que tiene tantos vaivenes. Pero lo que quiero que quede como conclusión, esta media sanción es una ayudita. Avanzamos un casillero. Un casillero. Extorsiva. Vos sabés que hay una cláusula, una ley extorsiva, que obviamente las leyes tienen imperio legal y te dicen a partir de ahora simplemente. Bueno, esta ley te trae una cuestión que dice, bueno, deudores, ustedes pueden optar, van a tener 180 días desde la publicación para optar por esta ley, pero tienen que desistir de todas las acciones judiciales que hayan efectuado, o si quieren hacer alguna acción tienen que renunciar de antemano. ¿Te das cuenta cómo de nuevo el Estado de Derecho queda en los libros? O sea, cómo una ley te va a extorsionar y te va a decir, si vos querés tener los supuestos beneficios, tenés que desistir de las acciones judiciales. O sea, eso no puede pasar. Yo como ciudadano tengo que beneficiarme de una ley, no tiene que ser optativa una ley, la ley tiene que reemplazar un sistema por otro, tiene que implementarse, y déjame a mí, como ciudadano, con otra generación de derechos, que fui y pedí justicia, con mi juicio. ¿Por qué tengo que renunciar a mi juicio? Entonces ahora, si el Senado obviamente es un paquete cerrado de Heller, el diputado Heller, que fue el presidente autor de un banco, el autor, ¿te deja esa disyuntiva? Ex vicepresidente de un club que no queremos nombrar. Sí, no, por favor, te pido. Por favor. Ahí viene entonces toda la cuestión de Heller. Ahora entiendo. Y su presencia posadeña, recordemos la famosa, la Heller, el aserradero que estaba de Mitre acá abajo, sí, era de la familia de él. No me digas, no sabía. Sí, la famosa Heller, no sabía. que era la Heller. Y te tiro una perlita, final del debate, pues yo miré todo el debate, ya se veía venir que venía. Una cuestión que modificaron ahí es, ¿sabés a quién le ponían las costas? Si vos desistías los que tenían juicio. Vos tenías que elegir la ley, desistir del juicio. En comisión se había aprobado que las costas se imponían al deudor. Tenía que pagar al abogado del banco. Sí, una cosa
que Pero vos decís, prefiero yo no puedo creer, deberle al banco y tienen no deberle al 500 abogado del banco. asesores. Modificaron sobre el momento y dijeron costas por el orden causado, que era lo que correspondía, digamos. Qué complicados son los abogados. Le iban a enchufar al deudor, pero la perlita es esta. Viene ya que se venía a probar y Tetaz levanta, dice, bueno, si, Cobos dice, vamos a retrotraer, vayamos a la época de la suspensión de las cuotas de la pandemia, como decías Claro. hoy vos. Y Tetaz dice, bueno, señor presidente, el tema hay que ver el porcentaje de financiamiento de los bancos, porque el esquema que hicieron del 0,0025, si se tira para atrás 2 años, no va a cerrar. Y Heller pide la palabra y dice, coincido, no se puede tocar esa retroactividad porque se descompensa. Entonces ahí vos ves los extremos, Se terminan, paradójicamente. se terminan encontrando. Entonces, ¿la conclusión cuál es? Hagamos que le dimos la gran solución, pero el status quo Se mantiene. Bueno, creo que con esto vamos terminando este programa, que es Los Saberes del Pueblo. Salimos en duplex con FM Zapucay 100.3. Le mandamos un saludo, como siempre, afectuoso a Adrián Chávez y toda su populosa audiencia. Sigan en nuestra casa FM FOL 91.9. Esta entrevista va a queda en la web a través de los links de streaming que estamos transmitiendo, que es YouTube y Facebook. Nos vemos mañana de vuelta con Alberto y con Patricia de 8 a 10. Y interesante este tema, porque capaz lo desarrollemos en el bloque que va de 9 a 10, que es de nuestra asociación de defensa colectiva que defiende derechos y garantías constitucionales. Nos vemos mañana, que tengan una buena jornada.